puede decir, hágase tu voluntad, como en el cielo, o como se hace en el cielo, que también se haga así de esa manera en la tierra. Y aquí vemos una soberanía de Dios, una soberanía donde su nombre es santificado sobre su reino, que solamente es decisión de Él. Simplemente nosotros imploramos para que ese reino venga y algo su voluntad. Una señora estaba en cama, estaba ya muy postrada, momentos para morir. Le preguntaron, señora, ¿cuál cree, qué quiere usted que pase con su vida? Y ella dijo, no, que se haga la voluntad de Dios. Y le preguntaron, ¿usted cree que la voluntad de Dios es que usted sea sana o usted ya parta? Y dice, pues que se haga la voluntad de Dios. Entonces le volvieron a preguntar, hagamos una cosa. Si Dios le entregara a usted esa voluntad, es decir, que estuviera en su decisión, ¿usted entonces qué haría? La señora dijo, yo se la entregaría de nuevo al Padre y le diría que se haga tu voluntad. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Oír la palabra, la he titulado, hágase tu voluntad, así también como se hace en el cielo. Que se pueda hacer esa voluntad en cada corazón. Y muchas veces nosotros nos preocupamos y decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No sé si ustedes preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y creo que es algo muy claro, hermanos, que Dios lo que desea es su salvación. Dentro de todas las cosas está tan claro que Dios quiere su salvación. Dios quiere bendecirle, Dios quiere guardarle. Ahora, ¿por qué entonces el Señor Jesús nos invita a que oremos, hágase tu voluntad como se hace en los cielos? Lo haga yo aquí en la tierra. ¿Por qué Jesús nos invita a esto? Y podemos observar que es para que usted y yo, como un primer punto, podamos cumplir la voluntad de Dios. Tú y yo debemos orar, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a asumir tus mandamientos. Ayúdame a creer en Jesús. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas como tú quieres que se hagan y no como yo deseo que se realice. Yo le pregunto a usted, queridos hermanos, ¿qué piensa usted sobre aquellos, o digamos, una decisión que haga Dios en los cielos? ¿Cómo actuarían los ángeles? ¿Cómo creen ustedes? Inmediato, ¿cierto? Yo no creo que allá se pare el arcángel Gabriel. Señor, pues no, creo que no estoy de acuerdo. Es mejor por este lado. Yo creo que el Señor dice, ve y haz esto. Miguel, ve y dile esto a Daniel. Ve donde María y haz esto. Vaya donde los pastores y clamen esto. Yo no creo que ellos se ponen, ¿será que lo hago más tarde, Señor? Es que yo creo que María no se ha bañado todavía. No. Ellos son prestos a hacer las cosas para Dios. En el Salmo 103, versículo 19 dice así la palabra: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecía a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ejecutan y obedecen. En el cielo se obedece la voluntad de Dios. Pero en medio de nosotros muchas veces, querido hermano, solamente nos gusta oír la palabra, pero no hacerla.
no ejecutarla. Somos muy buenos, hermanos, para conocer de palabra, para escribir, para predicar. Pero el conocer por sí mismo no mejora el corazón, sino el hacer la voluntad de Dios es la que mejora a una persona. Es más, si usted conoce la palabra, pero usted no la realiza, usted en sí está llevando un juicio tremendo sobre su propia vida. Escríbalo y lo lee, por favor, en su casa, porque el tiempo no le va a dar para volver. Pero Lucas 12, versículo 47, voy a leerle a usted lo que dice la palabra. Dice así: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Recibirá muchos azotes. Entonces, conocerla y no hacerla trae aún más carga. La palabra es muy clara, hermanos. No hagas esto, haz esto. Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy en esto? Y uno llora y el otro se queja. Pero cosechaste lo que has sembrado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no te me apareciste, Señor? ¿Por qué no mandaste un ángel? Pero sí te lo dije. Y posiblemente de muchas maneras. ¿Cuántas veces el Señor no le dice a alguien no se una en un yugo desigual? Pero entra por aquí, como le decían a uno los abuelos, y sale por acá. Y después se pega el choque y se amarga la vida y tal. ¿Y por dónde estabas tú? Y la culpa ya es del Señor. Cuando sabía de antemano que estaba tomando las decisiones que son contrarias. ¿Por qué entonces es importante esto? Porque es importante cumplir la voluntad de Dios, hermanos. Y como un primer inciso a ese primer punto, podríamos nosotros observar que es para que usted y yo actuemos en la justicia de Dios. Para que tú y yo seamos leales a Dios. Para que tú y yo podamos hacer lo que a Dios realmente desea o le gusta. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, uno puede ver que Dios es muy firme en muchas cosas. Uno diría, uy, pero Dios sí es un señor allá todo de pelo blanco y bravo. No, lo que Dios estaba enseñándonos es que su voluntad es tan perfecta que por eso le dijo a Josué, ni se mueva, querido Josué, ni a izquierda ni a derecha, camina recto y verás que vas a tener bendición. Pero muchas veces nosotros queremos aconsejar a Dios. Si Él decía, no traigas una ofrenda, animal enfermo, cojo, tal cosa que se hacía en el Antiguo Testamento, la gente llevaba lo que deseaba llevar. Y eso no era agradable a Dios. Entonces, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, somos personas que andamos en la justicia, somos leales a Dios. Cuando tú también y yo hacemos la voluntad de Dios, entonces nos hace personas que somos realmente hacedores, porque su palabra o su voluntad trae sobre nosotros grandes demandas. Por favor, vamos a Deuteronomios. Aquí voy a leer varios versículos, por lo cual ahí vamos a navegar en la palabra un poco. Va a ir usted al capítulo 26. Deuteronomio es el libro número 5. Capítulo 26, versículo 16. Mire lo que dice la palabra. Jehová tu Dios, ¿qué? Te aconseja, te recomienda, te anima. ¿Qué dice? Te manda. Hoy, ¿qué? Cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues,
de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces mire que ya nos está involucrando con todo nuestro ser que cumplamos su palabra. Voy a leerles el 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Le está diciendo al pueblo. Ustedes han dicho que yo soy tu Dios. Y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos que escucharás y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de que de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. En la voluntad, cumplir la voluntad de Dios es cumplir ese propósito que Dios desea. El que deseaba bendecir a Israel para que fuera un pueblo escogido, donde todos venían que allí vendría la bendición. Cuando tú y yo cumplimos la voluntad de Dios, hay un pensamiento de Dios mucho más grande y claro, que es para que seamos para su gloria. Y si usted es para la gloria de Dios, déjeme decirle que usted va a beber demasiado del Señor. Entonces, Él nos quiere hacer hacedores. Él quiere que nosotros cumplamos su voluntad para recibir bendición. Vamos al capítulo 28. Mire lo que dice el versículo 1 y 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Por qué Dios quiere? Para bendecirnos, para cumplir su propósito, para que tú y yo podamos ser marcados, diferenciados, levantados como un pueblo diferente, hermanos. ¿Para qué? Para que no tropecemos. Devuélvanse por favor al capítulo 11 de Deuteronomio y usted va a ver en el versículo 28 una amonestación. Voy a leer el 27. Capítulo 11, 27. Mire lo que dice. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo te prescribo hoy. Entonces, ¿qué hay? Bendición si yo cumplo la voluntad de Dios. Creo que nos queda claro, ¿cierto? No voy a seguir colocando más y más versículos sobre esto. Pero mire el 28. Y la maldición. Si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo ordeno hoy, para ir tras ídolos o dioses ajenos. Y sabemos que es idolatría cuando yo amo más una cosa o a alguien más que a Dios. Dios quiere quitarnos de eso. Cuando Jesús le decía a sus discípulos, oren que se haga su voluntad, estaban librándonos de recibir maldición sobre nuestras vidas. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, hermanos, recibimos más de lo que tú y yo pensamos. Paz, gozo, justicia de Dios, protección de Dios, cuidado de Dios. Por ello, hermanos, si tú y yo no somos sabios ni prudentes, si pensamos que la palabra de Dios es un juego con el cual pues yo voy, oro, ¿cómo es? Peco, oro, empato y me la paso así, pues hermano, estás engañado, porque no has nacido realmente de nuevo en vuestro corazón, donde uno ya el pecado, como que no
no cala. Por tanto, no estoy diciendo somos perfectos, no. Lo que estoy diciendo es que ya tú no lo vas a querer buscar. Ya eso no encuentra cabida en su corazón. De hacer la voluntad de Dios, queridos hermanos, nos permite ser de testimonio. ¿Por qué que dice uno, no, mejor soy tremendo en la palabra, teólogo y tal, pero no hago lo que Dios me dice? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un padre de levantarse en la mañana, orar por sus hijos, bendecir a su esposa, darle besos, se van todos y en la noche llega pero borracho y se gastó lo del mercado y siendo irresponsable con su hogar? ¿De qué sirve que sepa teología, que tenga títulos? Eso es nada. Lo que va a servir eso es que sus hijos se vayan a ira y no quieran saber nada de Dios. ¿Cómo voy a amar yo el Dios de mi padre cuando mi padre maltrata a mi madre? Cuando mi padre golpea a mi mamá, cuando mi padre es irresponsable. ¿Cómo yo voy a amar al Dios de mi padre? Pero cuando tú y yo nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, nuestros hijos van a querer amar y conocer. Porque los hijos van a crecer, hermanos, bajo la fe de sus padres. Muchos de ellos van a beber de sus padres hasta que van a tener un tiempo que ellos van a nacer de nuevo. Que el reino de los cielos se le va a abrir. Pero si él no ve a un padre amoroso ahí, ¿cómo va a querer acercarse a un padre de los cielos que no ve? Es imposible. Iba a decir uno de esos, ¿cómo es que se llaman los refranes que yo tengo? Ya se me olvidó. No sé, no hay masa para tanta empanada. Me lo inventé, pero por ahí es. Entonces, Jesús mismo dijo, ya, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Es que yo soy evangélico, gloria, aleluya. Piso esto para el nombre del Señor. No, hermano. Porque tristemente eso es lo que se ha pensado, que ser uno evangélico es eso. No, la forma como usted trata a sus hijos, como usted trata a su esposa, eso es lo más importante. Cuando tú eres fiel, hermanos, eso es importante. Es importante. Cuando yo me congrego, es importante. ¿Cómo va a decirle a mi hijo, vaya a busca de Dios? Por ejemplo, yo sé que hay muchas madres que les toca solas, porque el padre no enfoca a sus hijos a que busquen de Dios. ¿Cómo quiero yo que mi hijo ande en bendición si ni siquiera yo cojo la Biblia, hermano? Si ni siquiera yo busco la voluntad de Dios. Pero si llega X o Y profeta, allá van y corren a ver qué palabra del Espíritu de Dios dijo. Jehová ha dicho así. Como alguien decía, una persona que ya hable de esa manera es contraria a la palabra, porque realmente dice, la Escritura dice. No podemos añadirle más a la palabra. Profeta de estos tiempos debe comprender, la Escritura dice, y si Dios ha mostrado algo en su corazón es con respecto a la palabra. Pero muchas veces erramos, hermanos, porque somos contrarios a hacer la voluntad de Dios. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, propagamos el Evangelio. Thomas Watson, siglo XVI, decía lo siguiente: la religión cristiana floreció en gran medida por dos cosas, por la santidad
y la obediencia de quienes la profesaban. Él dijo, por eso fue que se extendió en el mundo el evangelio. Porque hubo hombres que realmente obedecieron la palabra de Dios y buscaron ser santos. ¿Será que el propósito de Dios es que yo sea santo? Sí. ¿Más que usted sea exitoso? Sí. El propósito de Dios es que tú puedas recibir en gran manera un cambio. Y vuelvo y le digo, ¿qué es el enfoque primero de Dios? Salvación, hermanos, sobre todas las cosas. Salvación. Dios quiere que tú seas salvo. Cumplir esa voluntad de Dios, hermano, nos muestra realmente si nosotros amamos a Cristo. Juan capítulo 14, 21. El mismo Señor Jesús nos lo deja plasmado informándonos lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así de sencillo. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, entonces le amamos. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos obrando bien. Estamos diciendo, Cristo, en ti creo y yo te amo. Iván, hazme un favor, prendes ese ventilador. Ponlo por ahí. Pero muchas veces, hermanos, no lo hacemos. Muchas veces nosotros no buscamos ese beneficio de poder traer toda esa lo que Dios tiene para nuestra vida, hermano. Vean, yo lo veo de esta manera. Es como usted ir a un gran supermercado, pero usted ir cegado de sus ojos. Donde Dios le dice, vean, en este supermercado, hermano, están las cosas que hay para que lleves a tu hogar. Pero como tú estás cegado, tú no ves que puedes tomar. Cuando tú y yo no hacemos la voluntad de Dios, caminamos a oscuras. Tuve la gran ventaja de estos días, una bonita experiencia de poder estar en Tunja. Yo no conocía Tunja. Me tocó como 3 días y medio trabajar allí. Y yo no sabía que eso existía en Colombia. Pues Tunja sí, pero lo que viví, que usted podía caminar sin miedo por las calles. Que usted podía sacar el celular y hablar sin que existiera el temor que pasara alguien y lo arrebatara. Que usted pudiera caminar tranquilo. Apenas fui al hotel, le pregunté a la persona, ¿eso por aquí no es peligroso? Imagínese. Me dijo, no señora, aquí no robamos, ni roban. Ay, ¿cómo así? ¿Qué país estoy? Aquí usted puede caminar a cualquier hora de la noche. Terminamos de trabajar bien tarde. Nos tocó ir, claro que por el frío eso poca gente camina, ¿no? Pero nos tocó comer bien tarde y pues caminemos. Hermanos, Dios quiere para nosotros un camino de bendición y de paz. Un camino que podamos estar seguros. ¿Y cuál es ese mejor camino? La voluntad de Dios. No le ponga peros, hermanos. No le pongamos pero, ni le ponga usted a esto más maquillaje, ni nada de eso. Es la voluntad de Dios que te puede entregar a ti, hermanos, esa capacidad. Sobre todo cuando tú y yo hacemos perdón, todavía no me he podido sanar de la garganta. La voluntad del Señor, nos parecemos cada vez más a Cristo. En Juan capítulo 6, versículo 38, la palabra nos enseña lo siguiente.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Para hacer la voluntad de quien me dio, si el mismo Señor Jesucristo, hermano. El mismo Señor Jesucristo nos muestra claramente eso. Entre más usted y yo hagamos la voluntad de Dios, más usted se va a parecer a Cristo. También la palabra nos muestra que en gran medida, queridos hermanos, nosotros entonces nos llevará a culminar lo que tú y yo debemos hacer. En el 4:34 de Juan, nuestro Señor dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es decir, entender, yo tengo un propósito de Dios. Dios me ha llamado, yo tengo un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dios quiere que sea salvo. Dios quiere que yo sea santo. Dios quiere que yo tema su palabra. Dios quiere que yo crezca espiritualmente. Dios quiera que instruya bien a mis hijos. Dios quiera que tenga un hogar hermoso, hermanos. Pero ¿de qué vamos detrás? Cuando usted es cristiano, entonces va a ir detrás del profeta que te diga: Dios multiplicará tus bienes. La palabra del Señor, así dice el Señor. Y eso sí son felices detrás de todo eso. Cuando es claramente que Dios quiere, yo te quiero bendecir porque me eres obediente. Por eso en diciembre, muy poco yo veo ese canal. Solamente cuando lo paso. Y me toca pasar porque pues me toca ver después Fox, ESPN. Y mi señora en su amor. Pero comienzan esos profetas de Centroamérica. Este es tu año, Dios te prospera, arranque lo que usted quiera, impúlsete, porque un cristiano siempre va para adelante y come, va. Y media hora, y hágale. Y no dice, pero si no te arrepientes te vas para el infierno. Eso no lo dice. Si tú no dejas tu pecado, vas a estrellarte. Eso no lo dice. Queremos un reino terrenal, más no un reino que es basado en los cielos. Les pido disculpas, por favor. Vean, hubo un escrito de un hombre llamado, ¿dónde lo anotaría? Bueno, uno ya está, no sabe si entra o sale. Ah, bueno, ya. Es Lediano. Traté de buscar este personaje y no pude hallar historia sobre él. Pero Thomas Watson lo nombra y lo trae en uno de sus escritos y dice: Lediano dijo lo siguiente: en Francia, los protestantes tenían una iglesia a la que denominaban paraíso. Hermoso. Yo apenas lo leí y decía, ¿cómo así? Y sigue diciendo Thomas Watson, porque cuando se estaba en ella se sentía como en el cielo mismo. Pero era una iglesia fervorosa, una iglesia que amaba a Dios. Muchos quieren tener el poder de Dios sin hacer la voluntad de Dios. Muchos quieren que venga alguien y me imponga manos. Y como ahorita eso está de moda, entonces yo te transfiero. No, hermano, eso no es así. Yo te transfiero. Sacan de contexto la palabra que está escrita sobre Elías y Eliseo. Sacan de contexto. Ningún hombre puede decir: yo te doy del Espíritu Santo de Dios. Antes, claro, el Espíritu Santo yo le ordeno. Ah, sí. Es mi esclavo, el Espíritu Santo. No.
pues Él es soberano sobre todas las cosas. Él es soberano, Él es Dios. Por lo cual, queridos hermanos, nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios si tú quieres vivenciar realmente ese reino pleno en sus vidas. Si no, nos chocaremos en gran manera. O sucede lo contrario. Comenzamos a desagradar a Dios. Mire, esas palabras tan duras y tan difíciles, cuando tú y yo somos contrarios a la voluntad de Dios. Jesús nos dice claramente, el Señor, oren así, hágase tu voluntad, como en el cielo la hacen los ángeles, la hagamos nosotros. De pronto usted ora el Padre Nuestro en la noche o en la mañana, aspiro que oren, ¿no? Pero si usted es contrario, entonces usted está haciendo la voluntad de otro personaje. Juan capítulo 8, por favor, versículo 44. En esta palabra el Señor nos muestra la cruda realidad del que no obedece la voluntad de Dios. Juan 8:44. Y el Señor, mire cómo lo habla tan fuertemente. No se va por los tejados ni nada, sino claramente dice ahí a las personas que estaban a su alrededor: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira cómo la puso. Ustedes son de el diablo. Y que los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquellos que dicen, no, es que el hombre tiene libre albedrío. No es tanto, hermano. Eso no es. El hombre cayó. Desde Adán y Eva, y ahí se vino la segunda generación y ya se mataron. Uno diría, bueno, se comió una manzana. Uno esperaría que por ahí a los 5 siglos pues haya un asesinato. No, la siguiente generación ya un hermano mató al otro. La caída del hombre fue tremenda. Entonces, si usted no sirve a Dios, los deseos de vuestro padre, el diablo, usted va a servir. Y Jesús lo deja claramente ahí. Y es verdad. Ananías y Zafira no fue eso. No le dijo el mismo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y no murió? ¿Por qué? Porque entregan la voluntad al enemigo. Y tarde o temprano, queridos hermanos, está escrito que Cristo vendrá con sus ángeles y habrá retribución a aquellos que no obedecieron el Evangelio. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8. Por eso, queridos hermanos, usted y yo debemos hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos. ¿Cómo debemos hacer su voluntad? Sería el segundo punto que quiero hablarles. ¿Cómo hacer su voluntad? Hermano, hagámoslo desde un aspecto espiritual. Filipenses 3:3 dice lo siguiente en la palabra. Capítulo 3, versículo 3 dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Entonces, ¿en qué debemos aprender a servir? Espiritualmente. Debemos ser espirituales en nuestra forma de servir a Dios. Si usted y yo, hermanos, no somos regenerados, si no le pedimos a Dios cámbienos de adentro, simplemente somos personas que oran, de pronto van a la iglesia, pero son personas amargadas. Están en el templo y no lo perciben. Jesús anduvo en medio de tantas personas, pero eran pocos los que decían: si tan solo tocaren el borde de su mano. Señor, Hijo de David, de misericordia. Si tú quieres, puedes sanarme, yo quiero. Pero hay personas, hermano, que no lo hacen desde adentro. No lo hacen con fervor. No lo hacen con amor.
¿Qué tal uno decirle a la esposa, vean, feliz cumpleaños, tome le regalé eso porque hoy es la fecha? No, eso no lo esperan, ¿cierto? Las que son casadas, ya que lo esperan. No porque sea una obligación, sino porque es un detalle, porque me ama. Nosotros a veces vemos la voluntad de Dios de esa manera. Hacer la voluntad de Dios entonces tiene que llevarnos compasión con todo, hermano. Ser espirituales. Hacer la voluntad de Dios debe llevarnos a que esa es primera sobre todas las cosas. Es justo obedecer a Dios o a los hombres, hablaban los apóstoles. Y usted y yo vamos a estar entredichos muchas veces, queridos hermanos. ¿Es justo entonces hacer la voluntad de Dios o la voluntad de los hombres? Y usted va a estar puesto a prueba. Cuando se levantó la estatua que hizo Nabucodonosor y trajeron a los 3 hombres escogidos de Dios, le dijeron, arrodíllesenos y no van para el horno. Pues para el horno nos vamos, dijeron ellos, no serviremos a tus dioses. Aunque Iván le costaba la vida. Hacer la voluntad de Dios debe ir por encima de cualquier voluntad. Jovencitas, la pruebita, mi amor, a ver si somos compatibles. ¿Es mejor la voluntad de Dios o la voluntad del hombre? A ver qué se siente si yo pruebo esta cosa. ¿Es preferible la voluntad de Dios o la voluntad de los hombres? Uno tiene que escoger. Tiene que escoger. Porque cuando menos piense, viene la cadena de Satanás y dice, aquí lo tengo, pero bien agarradito. ¿Y cuánto le va a tocar? Implorar y hasta lágrimas para poderlas que sean rotas por el poder de Dios. No es porque Dios no tenga el poder, Él lo hace fácil, sino para que aprenda la lección. Para que nunca lo olvide. Para que nunca lo olvide. Yo aprendí la lección con la caída de la moto. Ya perro que voy en la calle, ya voy frenando. Dije, yo no vuelvo a repetirla. Aspiro, Dios me permite. Pero me llevó a ir aprendiendo. Dios nos permite, hermanos, ser cambiados. Ya no nos vamos a mover, hacer la voluntad de Dios no es movernos por intuición, sino lo que dice la palabra. Y muchos se mueven por intuición. No, que me enseña la palabra. Cuando el Señor quiso que se adorase su nombre en medio del pueblo, llamó a Moisés y le dijo, me harás un tabernáculo conforme te fue mostrado. No le dijo, Moisés, vas a inventarte un tabernáculo. Yo quiero un tabernáculo, no, que dijo él, se lo muestro y conforme a lo que fue mostrado, lo vas a hacer. Y muchas veces nosotros queremos adorar a Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Nosotros queremos exaltar a Dios, pero a mi manera y no a la manera del rey. Entonces entramos en un en un choque. 2 sacerdotes se metieron a adorar a Dios y llevaron un incienso que no era el de Dios y ellos fueron consumidos con fuego. Ay, pero voy a adorar a Dios. Sí, pero a mi manera, no es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Todas las mujeres, me imagino, no debe haber alguna que no haya ido a una modista. Yo creo que todas, ¿cierto? Todas, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando usted le dice, hágamelo por aquí, por allá aquí, que me quede aquí, una pinza acá, con el ruedo allá y tal cosa? Y llegan y es otra
otro que, ¿cómo ponen ustedes, mujeres? Los esposos a una cuadra, ¿sí o no? O sea, arreglen allá. Ya con un celular para llamar a una policía. ¿Por qué? Porque lo hizo conforme de pronto la modista lo pensó y no como ustedes, como cliente lo querían. A veces nosotros hacemos lo mismo, hermano, y no pensamos lo que Dios desea, lo que Dios quiere. Nosotros queremos adorar a Dios, queremos entregarle a Dios, pero somos tan parciales. Somos muy parcializados. Es decir, fácilmente uno dice, Señor, yo oro a ti. Y no es que sea la prosperidad ni nada de eso, hermanos. Sí creo en que Dios bendice, pero no ofrendo, por ejemplo. O lo otro, escucho la palabra, pero no perdono a mi hermano. Recibo la Santa Cena, pero soy una persona injusta con los demás. Eso no es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no actuamos correctamente? Cuando Dios nos pida y nos pide, sacrifíqueme al Isaac, ¿será que habrá obediencia en nosotros para hacerlo? Abraham le dijo, sacrifícame a Isaac. Ay, Señor, no, yo no voy a hacerlo. ¿Obedecemos o no obedecemos? Ahora no estoy diciendo la suegra para que algunos se vayan de aquí. El pastor dijo hay que sacrificar la suegra. No. Déjela quietica. Aunque usted diga que eso es como palabra de Dios, no. Pero ¿cuántas veces Dios no nos pide sacrifique su Isaac y no lo hacemos? Cuando Dios quiere obediencia total. Total. No es fácil, hermanos. No es fácil entonces hacer la voluntad de Dios. No es fácil porque si no lo hacemos totalmente de corazón, vamos a ser hipócritas. Amasías, uno de los reyes del Antiguo Testamento, la palabra dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto, aunque no de perfecto corazón. Porque hay personas, hermanos, que aman más, le tienen más miedo al infierno que amor al cielo. Y yo lo hago es para no irme al infierno. Yo no hago eso porque es que el infierno. Lo hacen ahí, pero no realmente un corazón agradecido hacia Dios. Abel entregó de lo gordo, sacrificio. Abel entendió que el perdón que sus padres habían recibido fue dado por Dios mismo. Fue Dios el que les cubrió de su desnudez. Y él entendió la mejor forma de acercarme a Dios es a través del sacrificio. Lo que usted y yo ahorita entendemos que es Cristo. Pero muchas veces las personas quieren acercarse a Dios a través de sus propias obras. ¿Qué dice de Caín, que escogió lo de la tierra? Entonces lo queremos hacer a nuestra manera, hermanos, y no es a la manera de Dios. Vamos a exaltar al Dios con vallenato, hermano, parranda, vallenata santa. Eso sí suena como bien tremendo, pero no, hermanos, es a la manera de Dios. Es ustedes, cada vida entregada. Que ustedes podamos todos, y yo me incluyo ahí, vivenciar el reino de los cielos en donde tú y yo estemos. Ser fervientes en hacerlo, Romanos 12:11, sin cansarnos, como lo hace Apocalipsis 7:15, que dicen que los ángeles les servían de día y de noche. Otro domingo. Es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo amo al Señor. Y un mensaje que después la pastora le va a pasar a toda la iglesia. Dice los que no se congregan en el nombre de Dios. Tenemos 31 días al mes. Y solamente 4 de los 31 es para que nos congreguemos como mínimo. Y ni así, hermanos. Y ni así. Ni así.
que seamos siempre rectos para no perder nuestra corona, como dice en Apocalipsis. Personas que demos lo mejor para Dios. Alguien dijo lo siguiente: Cristo estaba más dispuesto a ir a la cruz que nosotros al trono de la gracia. Cristo estuvo más dispuesto a hacer la voluntad del Padre, que era la cruz, que usted y yo ir al trono de la gracia de Dios. Por lo cual, queridos hermanos, debemos hacer entonces 4 cosas rápidamente. Debemos conocer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no conozco la palabra de Dios? Erráis, dice la palabra, ignorando las escrituras. Es que mi abuelito se murió y pues él intercede por mí en los cielos. Y pues no, Dios, mi abuelo fue tan bueno y pues nadie le va a discutir, su abuelo fue un buen personaje. Pero la palabra dice que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. Pero es que María, ella intercede por nosotros. No está escrito en la palabra, solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. Es que yo soy salvo por la Virgen. No, la palabra dice solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No, es que aquí se llama Alá, allá es Mahoma y todos llevan a Dios. No, solamente el Cordero de Dios es Jesús de Nazaret. Pero si usted no entiende la palabra, hermanos, termina usted prendiéndole velas a Buda y llamando el niño Dios. Bueno, también, ahorita arrancamos para eso en Colombia, donde la palabra dice: no te haréis imagen de cosa alguna que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinaréis ni le adoraréis. No está escrito en la palabra, no está escrito. Pero como es que eso, vender de eso da plata, no está escrito. ¿Por qué? Porque ignoráis, erráis, porque ignoráis las escrituras. Mateo 22, 29. También debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, queridos hermanos. La carne nos va a pedir una cosa, pero usted debe aprender a sujetar esa carne. Debemos aprender a sujetar la carne y ponerla a disposición de Dios. Y eso es negarnos. Muchas veces tenemos que decir a nosotros mismos: no es por ahí no es. Ay, que me da a doler y todo, sí, pero no es por ahí. Pero vas a cosechar lo mejor, créanlo. Va a cosechar lo mejor. Debemos tener un corazón humilde. Faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? El Señor se lo mostró: yo soy el Jehová que le mando sus plaguitas y que le acabo con su ejército. Así de sencillo. Y por último, supliquemos ayuda a Dios, hermanos. Hacer la voluntad de Dios, no nos creamos tan fuertes. No creamos, hermanos, que no, yo la cumplo, yo la hago. No, el que esté firme, mira que no caiga, hermano. Hay que pedirle al Señor: uy, Padre, ayúdame, porque no puedo confiar en mí mismo, ni en mi propia carne, Señor. Quiero confiar netamente en ti. El salmista dijo lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. 143. David dijo: Señor, yo puedo tomar decisiones acá, pero hacer tu voluntad, si tú no me enseñas, no la agarro. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame. Tú eres mi Dios, enséñame. Tú y yo debemos aprender ahorita en adelante: Padre, permíteme hacer tu voluntad como la hacen en el cielo. Un ángel me pone a discutir, hace esto y... ¿no? Si será de Dios que pues, fornicar es malo, sí.
Eso sí es de ahí. No, se pone, hermano, es de una. A mí uno me pone a negociar con Dios. ¿Para qué? Para que recibamos esa promesa. Ezequiel 36:27 dice la palabra lo siguiente. Ezequiel 36:27 dice así. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y que los ponga por obras. Donde tú y yo pedimos, Señor, hágase tu voluntad, estamos pidiendo, Señor, renuévanos. Pon tu espíritu en nosotros y bendícenos. Ya entendemos lo que es, hágase tu voluntad. Eso no es solamente, no, eso es entendimiento. Mire lo que es Dios. Señor Jesús nos puso una oración, a lo colombiano decimos bien carnuda, bien tremenda. Eso no es solamente ahí, hermano, una oración, no, de 5 minutos, no, ni 5, ¿en cuántos segundos la dice uno? En 40 segundos. Amén. No. Está diciendo, vea lo que es acercarse a Dios. Lo que es acercarse a Dios. Su soberanía. Su grandeza. Su voluntad. Que Dios nos enseñe a amarlas, hermanos, para que no sea carga, sino sea deleite. Jeremías dijo, ay, Padre. Él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Perdón. 15. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue, y él pregunta, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Y decía, porque yo estoy viviendo esto por hacer tu voluntad. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, como un sofisma, dijo él. Por tanto, el Señor entonces le habla y le dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Imagínense. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te van a vencer. Porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Queridos hermanos, hacer la voluntad de Dios es la opción. No es una opción, es la opción. Él es realmente nuestro mayor consejo. David, la palabra dice que fue un hombre conforme a mi corazón, ¿cierto? Y uno busca, pero David tan peleón el hombre. Pero usted lee al lado en el Nuevo Testamento y dice, porque él hará lo que yo le diga. Un corazón conforme al de Dios es un corazón que hace la voluntad de Él. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para orar, por favor.
Señor, reconocemos hoy que tu voluntad en el cielo, Padre, no es entredicho, Padre. Allá no hago la voluntad en el cielo porque me siento de tal manera, sino Dios lo dijo, los ángeles lo ejecutan. El mandato de Dios en sí es un mandato supremo. Ayúdanos a ver tu palabra, Señor, como una gran autoridad para cada uno de nosotros. Hacer tu voluntad no es fácil, Señor. Todavía hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas y transformadas. Muchas veces, Padre, somos orgullosos, viene el consejo y no lo queremos escuchar. Queremos poner mi posición. Muchas veces, Padre, nos saltamos el consejo de la palabra de Dios, esperando otra palabra que fuese mayor que la de Dios. Imagínense. Perdónanos, Señor, por ello. Ayúdanos a buscarte, Señor, allí. Ayúdanos, Padre, a ser personas que amamos tu voluntad, porque tú deseas bendecirnos. Decláralo tú ahí, dile: Señor, repite conmigo, dile: Señor, hoy entiendo que hacer tu voluntad es lo mejor para mí. Tú deseas bendecir mi vida, que yo pueda bendecir mi casa, que yo también pueda ser alguien que bendice la iglesia. Padre, quita de nosotros la mentira del diablo que nos ha puesto, Señor, que hacer la voluntad de Dios es pesado, es triste, es tormentoso, tantas cosas, que es anticuado. Dile: Señor, yo te suplico, enséñame a ver tu palabra, no como una carga, sino como un deleite. Oh Señor, ayúdame a apreciar tu palabra. Y dile: Padre, ayúdame a estar cerca de personas que conocen tu voluntad, que aman tu voluntad, para recibir sabiduría de ellos. Porque si yo hablo de tu voluntad en medio de los necios, Señor, ellos la van a pisotear, la van a maltratar. Tu palabra dice que no demos perlas a los cerdos, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer que la voluntad de Dios es preciosa. Nos fue dado el evangelio de Cristo. Que cuando hacemos tu voluntad, Señor, somos, Padre, bendecidos. Cuando hacemos la voluntad de Dios y recibimos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, somos salvos. Cuando hacemos la voluntad de Dios y perdonamos, Señor, recibimos perdón. Cuando hacemos la voluntad de Dios y sembramos lo que es bueno, cosechamos lo que es bueno. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Padre, veremos nuestras casas llenas de la bendición de tu presencia y de tu amor. Oh Señor, rogamos para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe a hacer la voluntad de Dios. Oh Padre, que tu palabra sea para nosotros esa fuente maravillosa para honrarte, bendecirte y exaltarte. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana, Señor, en el nombre de nuestro Hijo, de nuestro Señor, perdón, y tu Hijo Jesucristo, el unigénito, el Salvador. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Que no nos pese decir: esa es la voluntad de Dios. La Escritura dice que es la voluntad de Dios, y aceptarla. Y aceptarla. Aceptarla. No es fácil, pero tras de esto, déjeme decirle, va a haber bendición para su vida. Vamos a ver, hermano, cómo yugos se pudren, cárceles se abren, porque tú estás recibiendo a Cristo.
su plenitud, no por áreas, hermano, en su plenitud. Amén. Terminemos entonces de decirle a Él: dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Vamos a levantar las manos. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Dame tu vida, es la clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Cantamos una vez más. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Padre, ayúdanos a completar esa voluntad tuya. Como padres, hoy escuchamos el reto de ser bendición para nuestra casa. Ayúdanos en la oración de nuestros hogares. Padre, que nos congreguemos, como dice tu palabra, como tienen por costumbre, Señor. Que podamos ser fieles a la obra, fieles a tu palabra. Gracias te doy, Señor. Bendice cada familia, que vean la cosecha de hacer la voluntad de Dios. Señor, que las bendiciones que tú estás escritas los alcance, dice tu palabra. Es decir, ni las vamos a buscar, sino que nos van a llegar. Gracias. Eso es, Padre, la recompensa de aquellos que también, Señor, te aman con corazón ferviente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.